está con nosotros la flamante secretaria general de Comunicación, Irene Vélez. Bienvenida a tu casa, Irene. Qué gusto saludarte. Hola Juan Javier, hola Pocho, ¿qué tal? Hola. Aquí estaba oyendo todo el programa mientras estaba esperando. Bueno, muchísimas gracias. La campaña electoral ya está en marcha y según el presidente Noboa, la guerra sucia ha empezado en Olón. A ver, creo que, bueno, eso fue una de las primeras crisis a las que a la que me tuve que enfrentar aquí como secretaria de Comunicación. Y una de las cosas que puedo decir es un conflicto, tal vez una situación que se pudo haber dado en Olón, que pudo haberse tal vez, preguntas que habían sobre el proyecto o cuestionamientos que habían sobre el problema, sobre el cuestionamiento, podían haberse resuelto en territorio. Sin embargo, evidentemente lo que sí vimos claramente, quienes están en redes sociales, quienes están en medios, quienes están constantemente desprestigiando al presidente y la primera dama, no son las personas que están en Santa Elena, no son las personas que están en Lonón, no son las personas que están necesariamente, tal vez, que son parte de la comuna, no son ellos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están atacando constantemente? ¿Quiénes son los que han llamado a la asamblea, a la ministra Sade, al ministro Luque, la ministra Palencia? ¿Quiénes son los que han desprestigiado por todos los mecanismos y por todos los canales que tienen a través de sus canales de comunicación? Son organizaciones políticas que en este momento están tratando de, digamos que, ganar su tajada. ¿Por qué? Porque la única forma, en lo que tienen claro, para poder llegar al 2025 con cierta base electoral es a través de deslegitimar a un presidente que ahorita tiene la aprobación de la mayoría de la ciudadanía. Entonces, es claro, es evidente, quienes están generando ruido, quienes están participando en redes, quienes están comentando, quienes están distorsionando absolutamente la verdad, quienes han escandalizado y quienes han encontrado aquí un nicho para poder generar caos a su favor, evidentemente en este caso es la Asamblea. Si no, no hubiera habido una comparecencia, ni dos, ni tres, ni todas las que están esperando. Irene, buenos días, qué gusto volver a conversar La, contigo. Me dan ganas de decirte la tigresa, pero como ahora eres ministra, mejor te digo Irene. La tigresa eso, de la comunicación, eso para pues. otro momento. Claro, claro, y algún día volveré a ser la tigresa por acá. Pero Irene, entrando ya al plano del que estamos hablando, el gobierno ha desviado un poco la comunicación en el tema haciendo el contraataque, es decir, me están atacando, yo contraataco diciendo que es la oposición, etcétera, pero en el fondo hay un tema real de que se otorgó un registro ambiental en el Ministerio del Ambiente actual, es decir, del gobierno del presidente Noboa. Y la pregunta del millón, la pregunta clave es, ¿ese registro se hizo bajo el amparo de la ley o se hizo de manera forzada? Yo creo que si eso se aclara, este problema se termina desde el punto de vista político. Eso es lo que queremos que el gobierno nos aclare y todavía en ninguna declaración gubernamental hay la fundamentación de si se lo hizo bajo el amparo de la ley o no. Me gustaría saber tu Por, opinión al respecto, si es que tú sabes que se lo hizo bajo el amparo de la ley o si no se lo hizo de tal manera. Bueno, para esto de aquí, todo el proceso y todos los tweets y todas las noticias que leía, hubo una que realmente yo no se la quise en su momento anunciar al presidente, que fue de Fiscalía va a empezar una investigación. Dije, presidente, tenemos un frente más, Fiscalía va a empezar una investigación justamente por ese tema. Y la respuesta del presidente fue clarísima, fue Irene, ¿de qué frente estás hablando? Es que se investigue lo que se tenga que investigar. En este caso, si bien puede salir y va a salir y va a presentar la ministra de Ambiente todo el proceso de cómo empezó, no solamente en su administración, sino en la administración anterior, por más de que ahora la administración anterior trate de deslingarse, cómo se otorgaron los permisos, cómo se establece que, por ejemplo, no es área protegida, no es manglar, y ya está desde antes digamos que esa resolución está en orden y está claro todos los procesos en los que se dieron los permisos ambientales. Por ejemplo, si bien colinda con un bosque protector, por ejemplo, que colinde con un bosque protector no significa que no se pueda hacer un área inmobiliaria, significa solamente que no se puede tener proyectos para hidrocarburos ni para minería. Eso aquí no aplica ni para el uno ni para el otro. Ahora, ¿qué es lo que quería decir con el tema de fiscalía y cuando le dije al presidente tenemos un nuevo frente? Es que se investigue, que haya un tercero imparcial. Si bien la ministra, y aquí estoy para decir, sí, se dieron todos los permisos en el orden y en el proceso que debían darse, eso está claro, al final del día no somos nosotros los que tenemos solamente que decir, que hay un tercero imparcial,
y que vengan los que tengan que venir para que se den los procesos, para que se vean los tiempos y que sea un tercero de alguna forma el que establezca lo que lo que la ministra y lo que nosotros de nuestro lado lo estamos diciendo. Eso creo yo que le va a dar la claridad, y también es la línea del presidente, que le va a dar la claridad a los ecuatorianos y especialmente a las personas que están involucradas o las que se encuentran en territorio, de aquí no hubo ningún tipo de las acusaciones que están tratando de otorgarle al presidente. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Esteban Novoa. Realmente un gusto poder conversar contigo nuevamente. Yo sé, un gusto poder conversar contigo nuevamente, ya no en el panel, sino en la alta dignidad que estás ocupando en el país, sirviendo al Ecuador, y te ha tocado pues enfrentar esta crisis rápido, ¿no? Pero esos son los avatares de estar en el poder, ¿no? De que vienen los embates y hay que sortearlos, y bueno, pues ahora tocará sortear este. La pregunta que tengo es, el gobierno no ha hecho todavía una comunicación oficial realizando las explicaciones que tú nos estás dando, sino que simplemente ha dicho que la Fiscalía se encargue de indagar al respecto y la ministra, pues en su comparecencia a la Asamblea, tendrá que dar las explicaciones, o va a salir una comunicación por parte del Ministerio de Ambiente dando la explicación a la ciudadanía más temprano que tarde, porque lamentablemente creo yo que el timing es súper importante entre que está el escándalo en donde se está pescando a río revuelto, el oportunismo político está campeando, como bien lo dices. Realmente a lo que queremos llegar es a la verdad. Entonces el gobierno no ha explicado su verdad, de lo que tengo entendido, y si es que la va a explicar dentro de lo que tú dices, cuando se esclarezcan los hechos en Fiscalía y la ministra de Ambiente comparezca, o vamos a tener un comunicado específico del Ministerio de Ambiente diciendo cómo se otorgó esto y cuál es la verdad en cuanto a la legalidad del asunto. Bueno, el tema del comunicado de la ministra ya salió, se lo voy a hacer llegar en estos momentos también a sus canales para que lo tengan. Ese de ahí salió el día de ayer. Lo que pasa es lo siguiente: este era un tema que atacan al presidente Daniel Noboa y a su esposa, a Lavinia Albanesi, de forma directa. Entonces, el Estado en este caso, o el gobierno, la postura oficial fue: no se puede utilizar en estos momentos recursos necesariamente el Estado para defender un tema de un ataque personal. Quien tiene que aquí en este momento, y quien está lo va a seguir explicando, es la ministra Sade, porque claro, a ella sí le compete explicar cómo fueron los procesos, explicar que esto, por Dios mío, no es un área protegida. Eso de ahí fue lo primero que trataron de poner en la narrativa. En área protegida no se puede, hay que tener permiso para acampar. En área protegida hay que tener permiso para hacer una fogata. Es imposible considerar que se le haya dado un permiso en un lugar de área protegida. Manglar tampoco lo es. Entonces, esas especificaciones, quien lo tiene que establecer no es la postura del gobierno necesariamente, sino la postura, en este caso, del ministro de Ambiente, del Ministerio de Ambiente, donde están la mayoría de las cuestiones. Yo saco el comunicado y va a tener que ir a la comparecencia también en la Asamblea, donde también lo va a explicar. Pero para cualquier otro tema de tal vez dudas al respecto y demás, por algo estoy aquí en este momento en Radio Centro. Hola Irene, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Campos, aquí sentado desde tu puesto en la cabina. Por supuesto que ha habido un montón de ruido en cuanto a este caso, ¿no? Y una de las cosas que no ha sido aclarada, digamos, y que se ha atacado bastante es el involucramiento por parte de otras figuras en el gobierno como Roberto Luque y Mónica Palencia. ¿Pudieras decirnos un poco cuál fue su participación y si es que efectivamente hicieron algo mal? Porque nosotros comentábamos antes que no era así, que esto fue antes de que empiece el gobierno, era un proyecto privado, no tenía nada que ver, pero igual ha recibido crítica de la opinión pública. Así que quisiera saber cuál es tu opinión. Hola Rodrigo, a ver, aquí en este punto quisiera ser muy clara en dos aspectos en particular. El primero, que por ejemplo, el proyecto que empieza mucho antes de que el presidente incluso sea candidato, de que haya incluso la muerte cruzada, de que haya este proyecto en mente, es cuando se empiezan a hacer, por ejemplo, las investigaciones. Ahí es cuando entra, por ejemplo, Roberto Luque, número uno. Y Mónica Palencia ha sido durante mucho tiempo ejerció también como la secretaria, estoy utilizando el nombre de mi cargo, perdón, como abogada personal del presidente. Entonces, en
ese escenario que haya existido un proyecto anterior y que lo haya hecho con su gente de confianza que después entra al gobierno, eso de ahí lo quisiera dejar absolutamente claro, uno. Y dos, si yo tuviera que dejar aquí un mensaje, aparte de cómo se ha utilizado esto para como una maniobra política, es defender a estas dos personas en particular. No solamente al presidente, no solamente a la primera dama, sino a un ministro que lo he visto aquí quedarse hasta las 4 de la mañana o hasta las 5 de la mañana tratando de resolver una crisis energética que en su momento, producto de una gestión anterior que ya sabemos las consecuencias que tuvo. Una persona que no ha descansado, que le ha entregado toda, y lo voy a utilizar aquí, voy a utilizar este término, toda su energía al país. Esa es una. Y la otra, Mónica Palencia que ha puesto su vida en primera línea, y no estoy exagerando, en primera línea. Entonces, que se utilice un tema así para desprestigiar a dos perfiles que ahorita han levantado el Ecuador, eso no, ya no solamente es una irresponsabilidad política, sino que aquí sí tengo que llamar a la mayoría de los periodistas, de las personas que generan opinión y demás, de en qué juego estamos cayendo y realmente a qué figuras estamos perjudicando. Porque hoy un pilar fundamental para la seguridad del país tiene nombre y apellido, es Mónica Palencia. Y un pilar fundamental para la recuperación energética del país, que ahorita da resultados, se llama Roberto Luque. Entonces, que se los trate de llevar a esta conversación por cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver, sino que se ejercieron en un momento privado, es por unos se los puede entender porque esa es su agenda, pero del otro lado sí llamo un poco a medir, a modular las cosas y a tener en consideración en qué juego estaríamos cayendo. Irene, de acuerdo, muchas gracias por la explicación. Cambiando un poco de tema, ayer se anunció que se iba a comenzar ya el desmonte del bloque petrolero del Yasuní TT, siguiendo lo que se dictó en la consulta popular del expresidente Guillermo Lasso. Esto obviamente es una fuente de ingresos muy importante para el país, creo que estaba calculado en $1.200 millones al año y aparte el desmontaje tiene un costo de aproximadamente 500 millones, si no me equivoco. ¿Existe algún plan para, de alguna manera, recompensar estos ingresos que se van a dejar de tener o existe alguna ruta? Porque no es poca cosa. Correcto, no es poca cosa, pero en esto de aquí solo un término que quisiera decir. Llegó tanto la opinión pública del otro lado, llegó tanto a tratar de establecer que esto era un ecocidio, por ejemplo, de 4 árboles, por los árboles que fueron en su momento, que eso, por ejemplo, sí habría que revisar, un ecocidio, llegaron a utilizar esa terminología, y por cosas de la vida estaba previsto que ya se firme el decreto de Yasuní TT, estaba ya establecido, y había una gran diferencia y una gran antítesis, por ejemplo, cómo se le acusa a un presidente de ecocidio que es el único que está diciendo, ok, si bien esto es la decisión responsable que tenemos que hacer en el término Yasuní TT, esta es la voluntad popular y hay que hacerlo. Ahora, el proceso, lo que se crea en este caso es el comité para empezar a sacar y empezar a hacer que el mandato popular sea el que rige. No es a lo loco, no es de un momento al otro, sino que es justamente para responder tu pregunta, Rodrigo, es justamente para tener esto aquí de forma planificada. Eso por un lado. Y por el otro lado, sobre cómo vamos a compensar de alguna forma la pérdida económica o dejar de producir eso es lo que nos da el bloque ITT. Hay otras maneras de tener ingresos, de generar ingresos, y entre eso está evidentemente la recuperación económica que apunta el presidente Noboa. Por ejemplo, no es poca cosa tener una postura internacional mucho más favorable, o la única favorable que hemos tenido en los últimos años, que confíen tener en el Ecuador, que haya préstamos para el Ecuador, que esto se genere, por ejemplo, una inversión para la gente y que aumente el consumo. Entonces, lo que queremos decir en este caso es, uno, es una transición ordenada, eso es lo primero, no es de un minuto al otro, solamente empieza el proceso, y dos, hay maneras, y la manera es reactivando el Ecuador. Bueno, Irene, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista. Estamos aquí pendientes de lo que hagas. Y que nos llegue hoy día en lo posible. Yo también estoy pendiente de sus comentarios. Y que nos llegue hoy día en lo posible. ¿Perdón?
Ya sabe, doña Irene, las primicias directo a Radio Centro. Ya Ya, sabe, y especialmente, Irene, lo que nos prometiste, la respuesta o el argumento de la ministra de Ambiente para poderlo dar a conocer, porque yo creo que ahí es fundamental la explicación técnica. Correcto. El argumento de la ministra de Ambiente y la Fundación Técnica está en su comunicado, se los va a hacer llegar también, pero solamente para tener esto claro. Primero, no es área protegida. Segundo, no es manglar. Tercero, en bosque protector, lo que se puede hacer es cualquier proyecto que no sea ni minero ni de hidrocarburos. Y todos los procesos se dieron desde antes que el presidente sea electo. Tiene todos los permisos ambientales, de hecho, de bajo impacto ambiental. Y solamente quisiera recalcar el último punto, que si esto de aquí es de que un tercero que no sea parte del gobierno valide lo que ha dicho la ministra Sade, creo que es lo que más se le da la bienvenida en esta administración. Muchísimas gracias. Irene Vélez, secretaria de Comunicación, aquí con nosotros. Buenos días, Irene. Igual. Bye.